Muy feliz de poder estar compartiendo con ustedes este maravilloso espacio y dándoles la bienvenida a todos y abrazándolos de corazón a corazón. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Valera, Trujillo, a través de la emisora de Radio Ideal 103.7 FM. Agradecemos a la emisora Radio Ideal y a su director Manuel de Oliveira, que hacen posible este espacio para poder llegar a todos los corazones que hoy nos escuchan y los que nos escucharán. Acompañándonos en los controles, Raúl Carrillo. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, Andrea, un gusto saludarte. Y bueno, igualmente a todos, les envío un gran abrazo de corazón a corazón. Y es importante que sepan que todas estas transmisiones quedan siempre grabadas en YouTube. Pueden buscarnos con el nombre de Programa Voluntad. Y también estamos en las redes sociales, Facebook, Instagram y Telegram como @Programa Voluntad. Si ustedes desean contactarnos, enviarnos mensajes, los estaremos recibiendo también a través de WhatsApp al 0424-746-8057. Y para las personas que están en otros países y que nos escuchan desde la web, les agradeceríamos que pudieran reportar su sintonía y escribirnos al +58 424 746 8057. Entonces le damos la bienvenida al programa del día de hoy y comenzamos. Muchas gracias. El mensaje del día de hoy se titula Los dones del Espíritu. Y para esto tomamos la primera de Corintios 12, donde nos explica en qué consisten estos dones espirituales. Nos dice así: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos. Es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ahora bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros... Porque en lo que nosotros parece decoroso no tiene necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanecencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera
que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos mensajeros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Es bien interesante lo que nosotros estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque nos muestra todo lo que son los dones del Espíritu, pero al principio nos lleva a una reflexión, que no ignoremos acerca de estos dones espirituales y que a pesar de que son muchos, todos provienen del mismo Espíritu de Dios. Este proceso, para que nosotros lo podamos entender y podamos recibirlo, primero tenemos que comprender que los dones del Espíritu provienen de la enseñanza del Cristo, de la obra del Cristo, cuando nosotros hacemos la obra de Dios. Esa enseñanza que nos transmitió Jesús hace 2000 años, esa obra nosotros la volvemos nuevamente a hacer viva. Y esos dones aparecen en la medida en que nosotros avanzamos en la obra, avanzamos en el camino espiritual. A pesar de que hay diversidad de dones, nos dice y nos vuelve a recalcar que el Espíritu es el mismo, todos conformando el cuerpo de Cristo, todos estos dones, pero que en algún momento, si nosotros nos damos cuenta, en la medida en que nosotros nos hagamos Cristos, que si nos dirigimos al libro secreto de Juan, es muy específico cuando dice que el Cristo es el Dios producido por sí mismo. Ese es el molde final al que tiene que llegar el ser humano en este día de creación, forjar el Cristo. Una vez que se forje el Cristo en cada uno de nosotros, aparecen o se muestran todos estos dones en ese espíritu que posee esa fuerza. Porque nosotros, si logramos leer las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que los apóstoles en aquella época tenían todos esos dones. Tenían el don de la sanación, tenían el don de la profecía, el don de la interpretación, el don de la ciencia también, el de hacer milagros. Todos estos dones, como el discernimiento, el hablar en lenguas, se manifestaban porque el Espíritu Santo en ellos tomó carne. Como dicen las Escrituras, y el Verbo se hizo carne. Y es cuando allí ya el Cristo rige la vida de los hombres. Ese Dios que han producido por sí mismo, por conocimiento y por acciones. Lo dijo Juan en el año 70, que son los conocimientos y las acciones lo que verdaderamente transforman al ser humano. Entonces, cuando nosotros entendamos que todos estos dones se manifestarán en el hombre en la medida en que se unifique dentro de él su pensamiento con su sentir y su accionar, todo regido de la mano del conocimiento del anciano de los días de Jesús, pues vamos a poder disfrutar o vamos a poder ver, sentir o palpar esos dones espirituales a los que todos los hombres que hacen el proceso del Hijo del Hombre están llamados a recibir. Maravilloso, y ahí es importante también que nos vamos a entender entonces con todo este relato que nos hace Pablo, porque Pablo en este relato nos muestra que él estaba como interesado en cimentar lo que era la unidad en todos los miembros de Corinto, ¿no? Entonces él desde Éfeso como que se da cuenta de que había mucha división y separación entre los miembros que estaban allá, y él empieza a enviarles cartas como para ayudarlos, para hacerlos entender, para hacerlos comprender, pero
hay algo muy interesante. Luego, bueno, eso él asimismo hizo a diferentes lugares, pero hay algo muy interesante que vamos a aprender entonces con esta cita y agregando otra. Cuando hay una cita muy famosa, Andrea, de Jesús, cuando él dice, o de la vida de Jesús, porque dice que Cristo muere por nuestros pecados. Y entonces ahí es donde nosotros ahora podemos comprender, con lo que nos venía explicando Andrea, de todos esos procesos que son de unidad, ¿verdad? Entonces, si nosotros esperábamos la segunda venida de Cristo, entonces sucede algo, que esa segunda venida de Cristo, si Cristo está dentro de nosotros, una partícula de Él, ¿verdad? Entonces la segunda venida comienza ¿por quién? Por nosotros, que nosotros formemos verdaderamente el cuerpo de Cristo, que es lo que nos está diciendo Pablo. Nosotros tenemos que formar el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Entonces miren lo importante que es. Entonces, claro, cuando nosotros hacemos divisiones, cuando nosotros estamos en rencillas, Cristo está muriendo porque no se está manifestando en el corazón de los hombres. Entonces ciertamente es así. Cristo muere por la división que hay entre las personas en este planeta. Entonces, si nosotros queremos que Cristo reine, como mucho se escucha por allí, que Cristo reine en este planeta, pues entonces Él reina es a través del hombre, de cuando el hombre empieza a conseguir estos dones del Espíritu, no porque se los dieron como por casualidad, sino porque cada quien desarrolla esos dones a lo largo de sus vidas en un proceso de identidad, donde cada uno de nosotros vamos aprendiendo y nos inclinamos por algo que nos gusta más, ¿verdad? Entonces sí vamos como aprendiendo diferentes cosas. Entonces luego todos nos unimos y cada uno va aportando según lo que sabe. Uno aporta aquí, el otro aporta allá, uno hace esto, el otro hace lo otro. Y así es como todo funciona. Entonces yo le podría decir que cuando Pablo nos está hablando acá, nos está hablando de que la armonía se manifiesta, es cuando todos nosotros comprendemos que cada uno tenemos una identidad, que cada uno de nosotros es importante, y que tenemos que encontrar eso que nosotros sabemos hacer, eso que a nosotros nos gusta hacer, para poder entonces nosotros también aportar nuestro grano de arena en la construcción del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Entonces el cuerpo de Cristo no se construye en un templo, sino que se construye en el corazón del hombre. Y así luego con el vecino, con el miembro de la familia, porque el cuerpo de Cristo se va construyendo en base que nosotros, si yo lo empiezo a formar en mí, pues también se va engendrando en los demás. Entonces así vamos haciendo un proceso de que se vaya formando. Y es muy interesante lo que nos dice Pablo cuando nos hace el símil con el cuerpo físico, porque es así. Imagínense que cuando nosotros tenemos un problema en un hígado o en un cualquier órgano, que sea en cualquier órgano interno, se estremece todo el cuerpo completo y eso causa un dolor muy, muy irritante para todo el cuerpo, ¿verdad? Todo el sistema nervioso, todo se alerta para informar que hay un problema. Entonces, sí es una realidad. Lo que nosotros vivimos actualmente, si nosotros ya lo llevamos al externo y lo podemos comparar en lo que vive la sociedad actual, entonces sí hay un problema aquí, digámoslo así. La humanidad está enferma por falta del cuerpo de Cristo, por falta de nutrir y de esos dones espirituales, porque los estamos dejando a un lado. Imagínense que puede ser un partido, estar sentado, pararme más tarde. Cualquier cosa es más importante que los dones del Espíritu, por la razón de que nosotros desde chiquitos, nunca nos acostumbraron a que los dones del Espíritu eran importantes. Nunca han sido importantes, siempre son algo cultural del fin de semana, del domingo, del día del día tal, y no son relevantes en nuestro día a día. Entonces eso es lo que ha
digamos, esa ha sido la artimaña de la fuerza oscura, porque con ese desplazamiento de los dones del Espíritu, pues nosotros entonces nos acostumbramos a hacer lo demás y le damos más valor a lo demás. Entonces ahí es donde viene el problema. Pero sucede algo, también se manifiesta, de repente uno puede decir, uy, sí, esos problemas, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, sucede que hay un país que es importador de, vamos a decir, arroz? Y bueno, pues como el mundo está globalizado, todos consumimos arroz de forma globalizada, entonces nosotros consumimos arroz de ese país. Y resulta que ese país sufrió un problema, puede ser social o puede ser del clima, ¿verdad? Y se quedó sin arroz. Ese país tiene un problema. No va a poder generar los ingresos y todo lo que hacía constantemente con su arroz que vendía, ¿verdad? Pero eso también repercute a todo el resto de la población, entonces, del mundo. Porque ese arroz ya no va a llegar aquí y entonces se convierte en un problema para todos. Asimismo, entonces se puede entender que por fuera también funciona. Así como cuando el riñón deja de funcionar y todos los demás órganos se estremecen, pues asimismo funciona todo esto. Entonces, todos sentimos cuando, si en alguna ciudad padece de algún desastre natural, entonces la repercusión va en todo el país, lo siente muy fuertemente porque toda la atención se enfoca allá y entonces empiezan personas damnificadas y diferentes cosas y entonces todos empiezan a trabajar como en la reconstrucción. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver dentro de este planeta. O sea, ¿cuál es mi don espiritual y cómo yo voy a aportar para que el cuerpo de Cristo se manifieste y dejemos de estar sufriendo por angustias, por padecimientos del cuerpo, por tantas cosas, porque ya los dones del Espíritu son los que nos van a permitir a nosotros ir y conducirnos realmente a un proceso de transformación. Si mucho hablamos de Cristo, si mucho hablamos de una segunda venida, pues tenemos que empezar a darle la prioridad, que es lo importante, darle la prioridad, ponerlo primero, saber cuándo, cómo es, si yo verdaderamente pongo en acción los dones de mi espíritu o simplemente los descubrí y los tengo ahí guardaditos como para después, como la cita donde nos habla de los talentos, que ¿será que yo lo guardé o lo pude multiplicar? Lo pude hacer que fructificara. Entonces eso es lo importante que nosotros tenemos que ir viendo con esta cita tan diciente que nos entrega Pablo y que nos dice, bueno, aquí no estamos hablando de divisiones ideológicas, de creencias, aquí estamos hablando de que el cuerpo de Cristo se construye con dones espirituales y dones espirituales tienen todos los seres humanos. Aquí no hay nadie que no lo tenga, simplemente hay casi todos que no lo usan y ese es el problema. Todos tenemos dones y entonces, pero tenemos que también aprender a respetar los dones de los demás. Sí, muchas gracias, Raúl. Y es que consiste en eso, en crear la unidad a través del respeto, entendiendo que cada uno somos una esencia única, pero todos conformamos un cuerpo. En este caso, el cuerpo de vida acá en el planeta Tierra, si lo vemos como seres humanos, pero también el cuerpo de Cristo, dentro de todos aquellos que buscamos conformar o hacer el Cristo en el corazón. Todo ese espíritu que anda en esa búsqueda está conformando el cuerpo de Cristo acá en el planeta Tierra. Y para eso es necesario tener el conocimiento del Cristo para poder dar vida a ese molde. Cuando nos habla y nos dice que porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Y era lo que nos comentaba Raúl hace unos minutos con respecto a la unidad. Cuando en nosotros comienza a gestarse
un pensamiento de unidad de forma consciente, entendiendo que todos somos parte, todos somos de la misma esencia o provenimos de la misma esencia, comenzamos a trabajar en mí y también en mi hermano. Fíjense que los mayas se saludan diciendo, ellos tienen un decir que ellos lo llaman In Lakech, que significa yo soy otro tú, y a los que ellos mismos se contestan Alankek, que significa tú eres otro yo. Esta es una forma en la que ellos manejan el concepto de unidad en su saludo diario. Y es aquí donde nosotros partimos en entender en cómo se obtienen esos dones del espíritu, porque Raúl menciona de que existen seres humanos que ya manifiestan dones del espíritu por el trabajo que han hecho interior. No es que se da así de la noche a la mañana, es el resultado de un trabajo constante y consciente. Es lo que iniciando por el mensaje que nos entregan los mayas, que ellos comprenden que cada uno de nosotros somos uno, en el proceso en que lo que yo te hago a ti, me lo estoy haciendo a mí al mismo tiempo. Y por otro lado, si nosotros lo vemos en el África, también existe un concepto muy, muy similar, que ellos le llaman Ubuntu, que nos quiere decir yo soy porque somos. Aquí, cuando el hombre, el ser humano es espiritual, comprende que no es alguien dividido en la creación, sino que todos conformamos un solo cuerpo acá en el planeta Tierra, aunque siendo que todos, la lógica de la lógica en el código creo que es 48, dice que todos conformamos el bosque, siendo cada uno árbol, planta, pero con frutos independientes. Entendemos eso, de que mi ausencia o mi desvío afecta también al entorno, pero también mi edificación, mi transformación también tiene un efecto positivo en mi alrededor, porque ya que todos estamos sincronizados o estamos unidos por un corazón, podemos transformarnos a través de mi propio cambio. Es lo que Jesús hacía. Jesús, a través de su obra, más que pedirle a la persona a la que tenía a un lado que cambiara, porque no vemos ningún pasaje en la que él pida que hagan algo. Realmente él hacía y todos lo tomaban como guía para transformarse, como una referencia del cambio, porque se reconocían en él. Al yo reconocerme en el otro, en el que sufre también, eso lo dice la lógica de la lógica, hay un proceso en el que cuando el hombre se hace mucho más consciente, se comienza a ver fragmentado en 1000 individuos que le son iguales y semejantes a él. En la madre que sufre, en la persona que está en vicio, en la persona que está desviada en el camino espiritual. ¿Por qué? Porque hace suyo su propio dolor. Entonces, es en ese momento consciente en el que se comienza a fundir un pensamiento de unidad y comenzamos a trabajar en la reestructuración de nuevos corazones. Comenzamos a hacer el cambio y dejamos de dividir. Este mundo, y bueno, hay una frase que representa mucho al sistema, que es divide y vencerás. Y es algo que se replica demasiado. Hay una profecía de los indios mayas, nuevamente, que dice que el nuevo tiempo, no tan literal como lo estoy expresando, pero parte de que el espíritu que habitará el nuevo tiempo es aquel que no forme parte o que tome parte en la división del mundo, ideológica, o sea, en la división del mundo, sea en cuanto a razas, sea en cuanto a creencias, en esta situación, que no forme parte de ese molde de espíritu. Entonces, aquí, si nosotros queremos comenzar a recibir los dones, lo primero que nos dice Pablo, lo primero que tenemos que trabajar es en el pensamiento de unidad.
está siendo muy claro. Lo primero que el ser humano necesita para tener un molde para recibir un don espiritual es poder tener un pensamiento de unidad, ya que mientras más unificado sea nuestro pensamiento, más dones más espacio en el espíritu vamos a tener para poder recibirlo. Y aquí nosotros comenzamos a hacer entonces un proceso consciente, entendiendo que el ser que más espiritual es, más unidad posee por dentro, o sea, más capacidad tiene de unificarse con su entorno, con su alrededor. Acá hay otro mensaje que, por lo menos de Hermes, Raúl, que nos dice que por consiguiente la unidad, que es el principio y raíz de todas las cosas, está en todas las cosas como raíz y principio. Nada existe sin principio, y el principio no proviene de nadie sino de sí mismo, porque en efecto es principio de todo lo que existe. Siendo la unidad un principio, abarca a todos los números y no es abarcada por ninguno, y engendra todos los números y no es engendrada por ninguno de ellos. Y es cierto. Si lo vemos la unidad como un número, el número 1, todos poseen el número 1, todos los números. El 2 son 2 veces 1, el 3 es un 2 más un 1, el 4 es un 3 más un 1, pero ninguno de ellos puede abarcar la unidad. Es decir, un 3 no completa para ser 1. No. La unidad es una y es lo que está diciendo acá. La unidad abarca todos los números, pero ninguno la abarca ella. O sea, que es entender que todos nacimos de la unidad y que todos nacimos del principio Padre. Y eso es muy interesante. La unidad es el creador, es la conciencia creadora, el principio y raíz de todo, el Padre, que está en nosotros. Y cuando nosotros seamos conscientes que es la unidad la que nos va a retornar al principio y raíz de todas las cosas, nos preocuparemos y seremos más conscientes y más, yo digo que más vigilantes en si nuestras acciones generan división. Porque al generar división, automáticamente nos apartamos del Creador. Interesante. Fíjate que eso va justo de la mano con cuando dice los mayas que dicen el Ubuntu, pues el yo soy porque somos. Porque tiene sentido. O sea, un hijo no es si no hay un padre y una madre. Y asimismo nosotros no somos si no hubieran generaciones atrás de nosotros. Porque la vida tiene un proceso de continuidad que abarca lo que nosotros somos y lo que seremos. Entonces, fíjense lo interesante y entender que verdaderamente todo repercute. Quiero poner otro ejemplo porque dentro de los hogares, en los padres normalmente o en las parejas, sucede algo que se genera una competencia. Luego de que se fragmenta, entonces se genera una competencia de esperar a que el otro se equivoque para poder achacarle, y el otro también espera que se equivoque para entonces después aprovechar y achacarle también. Y sucede algo muy interesante, que si en vez de achacarle y decirle, bueno, resuelva porque es que usted cometió el error, ¿quién lo mandó? Yo no quería eso, ¿no? Es algo muy habitual, de que ya las decisiones se separan y entonces las responsabilidades van recayendo en uno o en el otro. Pero hay algo muy interesante, que más allá de la responsabilidad que recae en el uno o en el otro, está la repercusión que es para los dos. Que ahí es donde se entiende que ciertamente, si nosotros todos entendiéramos que lo que le afecta al uno, lo que le sucede al uno me afecta a mí, y lo que le sucede al otro, igual forma, le va afectando a los demás, entonces ahí ciertamente pudiéramos nosotros tener un ejemplo más vivo y cotidiano de cómo ciertamente esta humanidad está a falta del cuerpo de Cristo, porque nos creemos miembros separados, nos creemos no, lo que pasa es que el cuerpo de Cristo está en tal lugar, no, lo que pasa es que Cristo está en tal creencia, no, lo que pasa es que Cristo está de tal forma, y nos estamos creyendo divididos del resto de las personas por creencias,
por patrón ideológico, por cultura, o hasta a veces queremos dividirnos por la cantidad de ingresos que tienen. Si es una persona de bajos recursos o de altos recursos, entonces los que son de más recursos dicen que los otros no, y los de bajos recursos dicen que no. Lo que pasa es que hay una cita de Jesús que dice que son los pobres, y no, hay otra cita que son ricos. Entonces ese gen de divide y vencerás que nos habla Andrea se ha implantado en el pensamiento. Entonces nosotros nos hemos creído divididos, y aparte de eso, entonces nos han educado creyendo que nosotros somos más valiosos que los demás. Y ciertamente nosotros somos muy valiosos, pero conjuntamente con los demás, porque si no, ¿por qué estaríamos todos en este planeta? Tendríamos un planeta para cada uno, porque espacio hay para que cada quien tenga su propio planeta. Pero sucede que la creación no funciona así. La creación, como muy bien lo dice Hermes Trismegisto, nació del uno, y de ese uno se emerge toda la vida en unidad. Entonces yo podría decir que lo que le sucede al Sol, lo que le sucede a la Luna, repercute 100% con nosotros. Lo que le sucede a la galaxia, como lo decían los mayas, ese proceso de transformación que ellos le piden a la humanidad. Imagínense los mayas diciéndole: muchachos, pero ustedes tienen que quererse, tienen que amarse, porque es el tiempo de transformar sus vidas. Uno podría decir, bueno, pero ámense ustedes. No, porque es que ellos saben que ellos, si ellos solos son los que se están amando, no van a poder transformar, o no va a poder sucederse la transformación que necesita este planeta. Ya lo habíamos hablado antes, este planeta desde el 2012, según la profecía maya, no era que se iba a acabar el mundo, era que había un nuevo tiempo de una nueva conciencia, y eso es lo que está repercutiendo en nuestros cuerpos, todo ese cambio de frecuencia que nos está afectando, digamos, tanto energética como emocionalmente. Entonces ahí tenemos que tener eso en cuenta, de que nosotros debemos ajustarnos todos, y los mayas nos están diciendo, los incas, por allá todos los que son los pueblos que conservan mayormente su cultura, nos están diciendo es tiempo de unirnos todos, pero tienen que cambiar porque si no nos podemos unir. Y así es como nosotros vamos llegando a esa claridad de lo que Pablo, imagínate, nos están diciendo desde hace 2000 años. Ya Pablo nos venía diciendo, pero es que tienen que unirse. Y entonces por aquí nos dicen los mayas, pero es que tienen que unirse. Y entonces de repente nos dice un abuelo por allá, pero es que tienen que unirse. Y entonces que ya se dio cuenta de tanta división, tanto padecimiento que sufre la humanidad. Y de repente ven entonces que una pelea entre países, pero es que tienen que unirse. Y entonces nunca sucede, porque cada quien le da más valor a la razón que a la unidad y que a los dones del Espíritu. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener presente, que tenemos que darle el verdadero valor a los dones del Espíritu. Fíjate, Raúl, que eso que tú estás mencionando con respecto a que los abuelos nos dicen no, que hay que unirse, y hemos escuchado en muchísimas ocasiones que nos hablan de la unidad. Incluso Simón Bolívar dice que la unión es lo que nos falta para completar la obra de nuestra regeneración. Eso Bolívar. Lo dice Simón Bolívar, lo dijo Simón Bolívar, que la unión es lo que nos falta para completar la obra de nuestra regeneración. Interesante. Comprendemos que es ese pensamiento fundido con la fuente creadora, con el Padre eterno. Cuando Pablo de Tarso sigue comentando acá que además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, y si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no va a ser del cuerpo. Aquí es cuando, y más abajo nos dice que el ojo no le puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Y cómo somos nosotros? Porque uno a veces sí en su soberbia dice no te necesito. Exacto. Entonces aquí comenzamos a comprender que todos somos necesarios y vitales. Todas las personas que están a nuestro alrededor, en nuestro entorno, son
indispensables para mi desarrollo interior, para mi desarrollo como espíritu. Allí comienzo a ser agradecido, comienzo a ser más vigilante en observar qué es lo que necesito aprender de esta, veámoslo así, de este espíritu, de este ser, de esta otra manifestación del Creador. Todos tienen el mismo propósito y todos somos el mismo ser. Allí comienza ese también como un proceso de gratitud. Fíjate que hay un mensaje que es de los Wingmakers, que habla del agradecimiento y dice que en el momento en que tu voluntad se alinea a la del Espíritu Universal, descubre que todo te es dado a cada instante, nada sucede por casualidad y entregas tu agradecimiento en reconocimiento a su amor, a su creación. Cuando eres consciente de tu respiración, estás con el Espíritu Universal, te llenas de su luz y por medio de su inteligencia, ese profundo sentimiento de gratitud que surge en ti se expande en tu mundo como un bálsamo de amor sanador. Cada instante es para ti un regalo que recibes y das, y estás experimentando el instante donde todo es uno. Cada uno de los instrumentos de este mundo, humanos y no humanos, están alineados a su voluntad porque tú has decidido hacer su voluntad. Por eso todo fluye armoniosamente. La entidad universal que sabes se expresa en cada instrumento, es decir, la esencia que está en cada ser vivo, que es el Padre, te apoya incondicionalmente y todos tienen el mismo propósito porque todos son el mismo ser. Todos vienen de la misma esencia y provienen de la misma esencia y están en nuestro alrededor haciendo un trabajo para ese ser que se está desarrollando dentro de mí, esa identidad del Creador que estoy construyendo de forma consciente. Y ahí es cuando desaparece esto de no te necesito o no soy parte, no soy parte del cuerpo de Cristo porque no actúo igual a los demás. No, el lugar, las personas, la situación, o la experiencia que estemos viviendo es exactamente en el sitio perfecto en donde tenemos que estar para aprender una situación que nos va a llevar a un molde que nosotros mismos queremos crear. Y sigue sucediendo lo mismo de los mayas. Yo soy tu otro tú. Ahí es cuando nosotros maduramos de forma ya más consciente y entendemos lo indispensable que comienza a ser el crear ese pensamiento de unidad. Aquí por lo menos si tomamos el Evangelio de Acuario, que nos sigue hablando de esta importancia, pero la expande en otra forma o en otra medida. Jesús dice que a los que le seguían, el Maestro les dijo, si el hombre ha de recobrar su soberanía perdida, debe respetar la unidad y la hermandad de la vida. Quien no es bondadoso con toda forma humana de vida, no puede esperar las bendiciones del Uno Santo, porque como damos, así Dios nos da. Entonces, el proceso de unidad que nosotros estamos haciendo ni siquiera es con nuestro hermano, es con Dios. Claro. Nosotros nos estamos uniendo es con Dios y con todas sus manifestaciones. Porque no dice solamente a humanos, está hablando en general a todo lo que tiene una chispa divina de Él. A toda forma humana de vida. Y no humana. Porque dice el que es bondadoso con todo. Ajá. Ahí entonces cambia por completo el pensamiento que nosotros creemos de que yo estoy uniéndome con mi vecino. No, yo estoy uniéndome con todas las manifestaciones de Dios y mi vecino es una de esas manifestaciones. Entonces es interesante porque ya yo no pienso, bueno, tendría que como transformar el pensamiento y decir, bueno, voy a empezar a unirme con las personas, pero no funciona así, funciona es, bueno, vamos a ver cómo es que yo me he dividido. Es como ir a la comprensión y a la reflexión de cómo yo me he dividido, porque no es que voy a empezar a unirme con las personas, no, cuál ha sido esa causa de división que yo he tenido en mi mente, en mi pensamiento, para que eso empiece a
a transformarse ya con cada ser. Porque ahí, digamos, en todas las formas existentes, creo yo, de lo que es la vida, hay esa forma de división. Cuando nosotros nos creemos más que los animales, le damos menos valor a las plantas, en diferentes formas, nosotros hemos creado una división. El aire, no valoramos el aire que respiramos, el agua, la tierra que pisamos, entonces los frutos que nos comemos. Yo diría que es reestructurar el pensamiento y a partir de allí vamos a ir recuperando como la unidad con cada manifestación de lo que es la vida. Sí, en eso es que tenemos que trabajar, en la reestructuración de todo el pensamiento de vida. Es muy bonito porque ¿de qué nos sirve tener los dones si no hay unidad en nosotros? Por eso es que es el principio para poder recibir los dones del Espíritu, porque la misma palabra cuando habla de dones es de dar, o sea, de manifestaciones que van a ser para que tú le des a la humanidad. Estos dones traen esa esencia que es la de dar, la profecía, los saneamientos, los milagros, la interpretación, los diferentes géneros de lengua, todos estos que aquí nosotros vemos que manifestó Pablo, todo es para llegar a los demás hombres, para que el Espíritu pueda llegar a los demás hombres. Pero si estamos divididos, ¿a quién vamos a llegar? A nadie. No sé, por eso es que no se puede vertir vino nuevo en odre viejo, claro, porque se rompe. Es lo que nos intenta decir acá Pablo. Si no nace primero el pensamiento de unidad y se manifiesta como una fuerza, como el primer don que se tiene que dar, no se van a poder recibir los otros, ni el don de la profecía, ni el don de la interpretación, ni el don del discernimiento, ni el don de milagros, de saneamientos, de todas estas manifestaciones que son provechosas para los espíritus, porque son regalos que el espíritu portador le va a generar a todos aquel que tenga a su alrededor. Pero si está dividido, si no se lleva ni con el vecino, ni con los miembros de su hogar, ni con los de su trabajo, ni con nadie, ¿a quién le va a transmitir esos dones? A nadie. Por eso es el primer paso que se tiene que realizar en ese corazón. Prácticamente lo que dice Pablo ahí es, si ustedes, el primer don que tienen que desarrollar es el respeto hacia los demás. Y el respeto no es una condición de mantener un margen o algo. Ciertamente sí es así, pero el respeto es darle el verdadero valor a los demás. O sea, es mucho más profundo de lo que nosotros a veces pensamos. Es darle el verdadero valor a toda la vida, ¿no? Eso se convierte en un respeto, más allá del solo mantener una distancia o una distancia o no ser tan invasivo. No necesariamente es lo que deberíamos llamar respeto, sino esa comprensión de saber que el otro tiene los mismos derechos que yo. Entonces ahí es donde se convierte en la importancia de valorar los dones de los demás. Y claro, tiene sentido, porque a partir de allí, si todos, porque digámoslo así, todos queremos ayudar siempre, eso es natural del ser humano. A veces ya las personas se fatigan de los desprecios y diferentes cosas, pero en su corazón siempre queda ese gen de ayudar, ¿no? Y tal vez el cansancio ya lo hace cada vez menos o porque no lo recibe de la forma correcta, pero eso es natural, eso sale del corazón sin razonarlo. Después el razonamiento más bien es el que hace que nosotros no hagamos ese servicio, pero la necesidad de ayudar sale del corazón. Entonces sucede que si yo quiero ayudar, pero no tengo el respeto por todo el equipo, por todos los que están haciendo el proceso, si yo no le doy el verdadero valor al otro que también está intentando, y si no lo ayudo, si no lo comprendo,
sino le colaboro porque lo que sucede es que, bueno, ese es el trabajo de él, no, ese no es el mío. Entonces, te haga lo suyo y yo hago lo mío. Y claro, o sea, realmente es así, cada uno va a hacer su trabajo. Pero si necesito una mano de ayuda, ¿por qué yo no lo puedo ayudar? Porque no es mi trabajo. Entonces, ahí es donde ciertamente se convierte en el cuerpo de Cristo, porque todos sabemos que yo no, aunque yo haga mi trabajo bien, vamos a decirlo así, aunque el que habla lenguas haga bien su trabajo, si se está dando cuenta que los profetas no lo están haciendo y él los puede ayudar y no lo hace porque él está haciendo bien su trabajo y los otros verán si lo hacen mal, pues el cuerpo de Cristo no va a existir allí. Porque entonces una de las funciones dentro del plan, porque esta transformación que debe vivir la humanidad con tanta degeneración que hay, es un plan. Y ese plan no se va a cumplir si está el cuerpo de Cristo dividido, porque el plan es que aparezca el cuerpo de Cristo, que verdaderamente se manifieste en los corazones, y no se va a manifestar si nosotros creemos, no, pero es que aquellos son como raros, o estos hacen esto, no sé, yo creo que no van para el baile, o no sé qué, o esto sí, o me cuadro esto, pero aquello no. Y entonces nosotros lo que hacemos es dividir lo que nosotros mentalmente creemos que es el cuerpo de Cristo y no se manifiesta, porque el cuerpo de Cristo no es algo que se pueda razonar con la mente, es una condición que nace del Espíritu, y el cuerpo de Cristo es que si yo empiezo a formarme yo, necesito que Andrea también se forme, y se forme el otro, y se forme el otro, porque entonces no va a aparecer nunca el cuerpo de Cristo. Si aparece en mí y no aparece en los demás, no está apareciendo. Tal vez hubo un destello, pero no permanece porque no está en todo lo que es, digamos, las primicias, que es la que Pablo nos habla, como los 144.000 que muestran el cuerpo de Cristo aquí en la tierra para que verdaderamente se manifieste. Raúl nos tocaba un tema con respecto a que tiene que nacer del Espíritu. Todos estos dones, todas estas cualidades que se muestran, que Pablo muy bien mostraba acá, no se dan por arte de magia. Cada proceso espiritual tiene un trabajo arduo y en conciencia. El trabajo en el silencio y silencio en el trabajo. Si nosotros tomamos la gran memoria RAN 3 de la editorial Sol Racer, nos habla de una tercera puerta que es la de la sabiduría conciencia. Fíjense lo que nos dice, y me gustó mucho sacar este extracto para poder plasmarlo acá. Dice que la sabiduría es el don de la conciencia, el comprender que el hombre y Dios son uno, porque toda la gente adora al mismo dragón y pocos conocen al Dios universal de sabiduría, voluntad, amor. Cada hombre ve en su creencia una parte de Dios y le da aplicación diferente. La hormiga construye su casa, la abeja su panal, la araña teje su tela, mientras las flores están allí para darle su aroma y dulces perfumes. Pero el hombre no es capaz de reconocer su esencia y conciencia para obtener su néctar de Dios, de identificar su hechura con la imagen suprema que habla dentro de él. No hay actos sobrenaturales de Dios que lleven al hombre a de la vida carnal a la beatificación del espíritu. El hombre crece como la planta y llega a ser perfecto a su debido tiempo. Las semillas de la tierra no germinan sobre los vientos, crecen hasta caer y cubrirse de tierra, recibir el sol y levantarse con él. El hombre es una semilla de vida elevándose a la eterna luz. Él es su semilla que se hace árbol de vida para ascender de la tierra a la vida del espíritu, la forma de la sabiduría, la cualidad del alma, la pureza de la luz. La vida es una actividad del Supremo hacia todos los seres que son diferentes, manifestando del único gran pensamiento perfecto de inteligencia y fuente y fuerza de la imagen del espíritu, revestido de sustancia humana. ¿Qué es lo que nos menciona acá? Bueno, él se extrajo cuando dice que no hay actos sobrenaturales de Dios que lleven al hombre de la vida carnal a la beatificación del espíritu. De allí, eso es un extracto de un evangelio, no lo recuerdo exactamente, en algún momento se los mencionaré. Pero en eso consiste, en
en obtener esa sabiduría que es el don de la conciencia, porque muchos hacen es la voluntad de la oscuridad, porque es lo que conocen, pero pocos conocen al Dios universal. Y esa sabiduría y esa conciencia se obtienen al comprender que el hombre y Dios son uno, que es lo que nos dicen acá, pero cada hombre construye en base a su creencia una parte de Dios y le da una aplicación diferente. Por eso existen tantas religiones y cosas que hemos mencionado, porque adaptamos a Dios a nuestra creencia o a lo que nosotros esperamos de la vida, mas no indagamos para conocer de verdad cuál es esa conciencia y cómo acciona esa conciencia. Necesario es conocer a esa conciencia, porque ya no se va a ajustar a mí. Transformamos ese molde de pensamiento de que Dios se tiene que ajustar al molde que yo soy. Y a ahora, mi forma, a lo que me conviene. Exacto, y ahora comenzamos a transformar ese pensamiento de que yo me ajusto a esa conciencia universal, porque yo soy esa conciencia universal. Y mi vida tendrá propósito en la medida en que yo me ajuste a ese Dios supremo, a ese Dios universal de sabiduría y de voluntad. Esto no se da de forma sobrenatural, y en el mundo se conoce mucho los procesos del espíritu como actos sobrenaturales que uno tiene que realizar: poner la mente en blanco, levitar, hacer mantras, hacer 1001 rituales que me van a hacer más espiritual. Jesús es muy claro cuando dice que no hay actos sobrenaturales de Dios que lleven al hombre de la vida carnal a la beatitud del espíritu, que el hombre crece como la planta y llega a ser perfecto en su debido tiempo. ¿Cómo es la planta? Bueno, primero se conoce la semilla. Lo primero que tenemos que conocer es semilla de qué soy. Para eso necesito vigilarme, ser observador de mi interior. Semilla de qué soy, de luz o de oscuridad. De luz. Cuando ya tenga la certeza de que soy semilla de luz, ¿por qué? Por mis obras, porque doy, porque busco perdonar, porque amo, respeto, es lo que más predomina en mí. Ok, comienzo a regar esa semilla, comienzo a trabajar en esas obras poco a poco, y a su debido tiempo surgirá ese hombre de luz, surgirán estos dones que nosotros vimos anteriormente, pero necesitamos identificar primero cuál es la hechura que tenemos con la imagen que nos creó a nosotros, y poder elevar esa semilla a la vida eterna. Ese es el llamado que todos los seres humanos tienen. Nosotros no vinimos acá solamente a nacer, crecer, reproducirnos y morir. Hay mucho más. Y casualmente, Raúl, la persona que sigue ese molde se va muy vacío, siente que no hizo nada, siente siempre un vacío en su corazón, el que sigue ese patrón. Es necesario que ya nosotros comencemos a ser conscientes de cuál es nuestro propósito de vida. Todos los seres lo conocen. La abeja sabe, aquí dice muy bien, que tiene que hacer su panal y cuál es su propósito dentro de la creación. ¿Para qué fue creada? ¿Por qué existe y para qué existe? Hay un patrón de pensamiento que aplica mucho en este tiempo, y yo creo que desde siempre en la humanidad, de que a nosotros se nos violenta el albedrío si nosotros no hacemos lo que queremos. Tendría sentido de una forma, pero si nosotros nos vamos a la aplicación de lo que es verdaderamente el albedrío, pues desde el momento en que se nace, ya se nos violó, porque nadie nos dice quién somos, para qué nacimos, y ahí ya se violentó el albedrío. Entonces, no es una condición de creencia, no es una condición de capricho. El albedrío no tiene relación con caprichos, no tiene relación con pretensiones personales. El albedrío tiene relaciones con la identidad del espíritu o con los dones del espíritu. Por eso es que aquí dice que no hay actos sobrenaturales de Dios que lleven al hombre de la vida carnal a la beatitud del espíritu. Sin embargo, nosotros como seres espirituales y el Padre como ser,
que se manifiesta en toda la vida, pues nos está a cada segundo dando oportunidades para que nosotros beatifiquemos nuestro espíritu por nuestras acciones, no porque alguien lo diga en algún lugar, sino porque nuestras acciones hablen por nosotros, ¿no? Que nuestro espíritu crezca. Entonces, ahí es donde verdaderamente aplica el albedrío, cuando nosotros entendemos que no es que Dios viene a cambiar nuestras vidas así por arte de magia con una varita mágica, sino que somos nosotros los que como que nos despabilamos y decimos, ay, ya va, yo me estoy equivocando, yo tengo que hacer ahora las cosas bien. Y eso es lo que nos lleva al desarrollo. Entonces, imagínate con el ejemplo de la abeja, que como tenemos ese pensamiento de que, ay, no nos dejan ser y nos esclavizan y yo nunca puedo hacer lo que quiero. Miren las abejas, puro trabajando y la reina no hace nada. Entre comillas, porque esa es la forma de pensamiento que hay cuando hablamos de identidad o cuando hablamos de albedrío. Pero realmente la abeja tiene una función importante dentro de su panal. Entonces se imagina que entonces salga una abeja rebelde y diga, voy a hacer otro panal al lado. Y empieza a construir ella sola y a hacer su cosa. Pero todas las capacidades que tienen como equipo, todas las capacidades que tienen como unidad dentro del panal, todas las funciones que aplican como las que nos estaba explicando Pablo, que empiezan cada una a dar su parte, una es la que traen, la que van por el polen, otra la que construyen, otra la reina la que está pendiente, la que cría, la que va multiplicando todo lo que es los miembros del panal. Entonces tuviéramos, si las abejas no tuvieran identidad, ellas hicieran panales en todos lados a lo loco, pero como ellas tienen identidad, saben quiénes son y saben para qué nacieron, saben para qué existen, todas hacen lo mismo, porque es su identidad. Ahí no hay violación de albedrío. Violación de albedrío hay cuando uno agarra y le tumba el panal y se las lleva y las pone en panales artificiales y diferentes cosas. Eso es violación del albedrío. Bueno, eso es lo que nos hicieron a nosotros. Nos sacaron de esa vida natural que los mayas nos dicen, epa, hay que vivir en unidad. Y nos metieron en estas cajitas de fósforo en estas ciudades y nos borraron, o mejor dicho, muy bien lo dice Jesús y en los libros el libro de Génesis. Nos volvieron ciegos, nos dejaron ciegos y desnudos de la verdad. Entonces, nosotros sí estamos como abejas dispersas, que no tenemos nuestro panal porque no hemos encontrado la identidad. Ahí sí se manifiesta un problema. No tenemos nosotros esa orientación de saber hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer, qué vamos a hacer, cómo lo hacemos, y eso es lo que ha traído tantos problemas en esta humanidad, y nunca hemos logrado llegar a nuestra realización personal porque nos han enseñado que la realización es a través de la materia y nunca va a ser así. Entonces eso es lo importante. Y aquí Jesús, como muy bien decía Andrea, nos dice que eso es paso a paso, eso es un proceso de formación. Ahora que hay un despertar de conciencia, que ya nosotros no tragamos grueso, sino que decimos, yo cuestiono esto y necesito la verdad. Entonces es el momento justo donde estamos dando el fruto que corresponde y ya comenzando a darnos cuenta que la beatificación de la vida y del espíritu viene por las acciones de cada uno de nosotros. No es para representantes, no es para líderes, sino que es para todos nosotros, para poder conformar el cuerpo de Cristo en este planeta. Entonces, bueno, aprovecho también para saludar por allí a Cecilia Ávila, que desde Chile nos saluda y nos dice que está presente, que está feliz de oírnos acá. También a la señora Francisca Fuentes, desde Chile también, saludos y bendiciones. A Marta Sánchez, que siempre desde Bogotá está presente y en sintonía. Dice, desde Bogotá presente, todos debemos amar en unidad. Gracias por dedicarnos tiempo y pensar en nuestro alimento. Y eso es una verdad muy absoluta. También Marcos, desde acá del centro de Valera, nos dice, reportando sintonía con un corazón.
Entonces nos da mucha alegría. También quiero aprovechar de saludar a Sol Guevara, que siempre está en sintonía desde Cali, Colombia. Asimismo a Lina María Cuartas, que dice: buenas tardes, presente, un gran abrazo. Y les enviamos un gran abrazo de corazón a corazón. También le envío un saludo a mi papá desde La Beatriz, que siempre está presente. Les enviamos un saludo también a la señora Nelly y a la señora Gladys desde Plata 3. Entonces un gran abrazo de corazón a todos y los vamos a dejar con unas canciones para ir después a nuestro segundo segmento. Entonces presten atención a estas canciones porque nos van a enseñar sobre esa unidad y sobre el desarrollo de nuestro espíritu para poder conformar el cuerpo de Cristo. La primera es Soy lo que doy, del Árbol de Diego. La segunda, Hijo de la Tierra, de Paula Monsalve. Y la tercera, Soy pan, soy paz, de Mercedes Sosa. Para las personas que posiblemente nos vean por YouTube, les dejamos los nombres para que la puedan escuchar y podamos continuar con nuestro programa. Entonces nos vamos a la sección de canciones. Música para el alma en Sintonizando el Corazón de Dios. Y estamos de vuelta entonces con nuestro programa del día de hoy, los dones del Espíritu. Y bueno, quería comentarles que si ustedes desean profundizar estos conocimientos que estamos compartiendo, lo pueden hacer a través de nuestra página web. Es discípulosdecristo.net. Discípulos es con S y C, discípulosdecristo.net. Ahí encontrarán recursos, herramientas y por sobre todo un programa de formación gratuito que le permitirá ir encontrando muchas más respuestas de las que nosotros estamos entregando aquí y les va a permitir a ustedes ir profundizando en la verdad de Dios, sin creencias, sin dogmas, solo sustentados siempre en la verdad del Creador supremo de la vida. Entonces seguimos con nuestra segunda sección del día de hoy. Se llama El aguijón de la carne en Corintios 12. Muchas gracias. Para poder explicar entonces en qué consiste esta segunda sección, que es el aguijón de la carne, vamos a tomar ahora la segunda de Corintios 12, que nos explica lo que Pablo nos quería manifestar acá. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no me sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este texto a mí me gusta mucho, particularmente, de la segunda de Corintios, porque a pesar de que el ser humano comienza a hacer el proceso de gestar el Cristo, es bastante difícil que no se envanezca en ese desarrollo interior.
Simón Bolívar también tiene otro mensaje que dice que el miserable con una gota de poder se engrandece. Y un poco uniendo ese párrafo, el hombre viejo que habita en nosotros todavía permanece al lado del hombre nuevo que se está construyendo durante un tiempo. Y muchas veces engaña y se hace pasar como ese hombre nuevo en nosotros. Y mientras ese proceso sucede, se da lo que Pablo dice acá. Para poder recibir los dones del Espíritu, pues a veces cuando recibimos poco a poco, unas pocas migajas, tenemos que luchar, tenemos que sentir a ese hombre viejo, que en este mundo se conoce como ego, pero es la manifestación de ese espíritu todavía de engaño que habita en nosotros, que se cree mucho más superior que los demás. Y por eso es que dice Pablo que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Ojo con esto, no es que la luz y la oscuridad tienen unión, sí, o tienen maridaje, no, sino que en el proceso en que va creciendo el hombre nuevo, pues todavía tenemos muchos vestigios del hombre viejo. Hay una historia que a mí me marcó mucho cuando yo inicié en este proceso, que creo que se consigue muy bien en internet, que hablan de dos lobos, un lobo blanco y un lobo negro que habitan en el corazón del hombre. Y dicen que constantemente están en una rivalidad. Era una historia que le contaba un indio, creo que era a un niño. Al final el niño le pregunta que quién gana la batalla, que quién gana esa batalla, porque esos lobos están en el corazón del hombre. Y el anciano lo mira y le dice: a quien tú alimentes más. Es lo que menciona acá Pablo. Durante mucho tiempo nosotros le dimos fortaleza al hombre, al lobo negro, pero comenzamos a alimentar ahora de forma mucho más consciente a este lobo blanco, y inició una batalla. En la medida en que se comienza a alimentar el lobo blanco es que inicia la batalla interior, cuando nos hacemos más conscientes, cuando el cambio es más certero, cuando el cambio es real, porque muchas personas dicen cambiar, pero la realidad no es así. Es temporal, es algo o más ilusorio. El real genera en el hombre una lucha interior. El real trae consigo una batalla interior. Y es lo que está diciendo acá Pablo: en la medida en que se manifiestan esos dos lobos, él comienza a hacerse fuerte. Él lo dice aquí: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena manera me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder del Cristo. Aquí comenzamos a entender entonces el proceso del Gólgota, porque el Cristo tiene que padecer mucho para resucitar. Es lo que nos está diciendo aquí Pablo. Porque en las debilidades nosotros se manifiesta el poder del Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces tengo la posibilidad de ser fuerte. Soy fuerte. Ya con conciencia comienzo a enfrentar eso y lo comienzo a ver como... El ser humano los comienza a ver como pruebas. Aunque no son pruebas, porque quien prueba, el único que prueba, necesita probar es la oscuridad. Dios sabe quiénes son sus hijos y los reconoce solamente. Pero esa es una condición que tiene que atravesar el hombre terrestre para llegar a la resurrección. Jesús fue muy claro cuando dijo: el Cristo tiene que padecer para poder resucitar, porque allí es cuando se hace fuerte. En esas situaciones es cuando se hace fuerte.
Y si lo vemos desde la primera sección, entonces para poder tener esos dones del Espíritu, para poder crear esa unión, tenemos que vencer este aguijón de Satanás que todos tenemos en la carne. Todos tenemos debilidades, todos pasamos afrentas, todos pasamos necesidades, persecuciones exterior o interior, angustias. Todos esos procesos los tiene que vivir cada ser humano para que se pueda manifestar el poder del Cristo y se pueda perfeccionar en esa debilidad, porque allí comienza a ver cuál es el hombre viejo. En esa batalla comienza a ver cuál es el hombre viejo y comienza a separarse de él. Ya no lo quiere más, ya no lo soporta. Necesita ser una persona nueva y comienza a alimentar pues este lobo blanco. Pero ese mensajero de Satanás está constantemente allí también abofeteando para que no se enaltezca ese hombre, sino que de una forma consciente nos damos cuenta que realmente esos abofeteos que en nosotros sucede es que nos damos cuenta que en la medida en que yo me creo superior, me creo más por tener una migaja de conocimiento, a quien alimento no es al ser, alimento al lobo oscuro. Entonces esas manifestaciones a veces son necesarias para que yo pueda crecer de una forma consciente y no vuelva a crear más a ese hombre viejo en mí. Sí, hay una cosa muy interesante, que ese aguijón aparece cuando nosotros nos damos cuenta que todavía nos falta trabajar, porque ese aguijón aparece cuando nosotros caemos en el juego de si es de forma emocional, entonces caemos que si en la rabia, que si en la tristeza. Entonces ese es el aguijón que está constantemente allí señalándonos y infectándonos, ¿no? Porque si nosotros nos creemos buenos, digamos que uno creyéndose bueno hace mucho daño, y eso es una realidad que nosotros tenemos que tener en cuenta. Pero cuando nosotros nos damos cuenta o aceptamos que estamos en un proceso de transformación, de cambio, de ir avanzando poco a poco, entonces, claro, tiene sentido tener presente, como dice Pablo, siempre las debilidades para poder corregirlas, porque cuando resulta que yo cometo los errores y me doy cuenta, eso es como un aguijón en el alma, que uno, me equivoqué, ¿por qué hice esto? Y después uno, cuando va a reflexionar, se da cuenta que se equivocó, que hizo daño, que no fue la forma correcta, y es porque, y digámoslo así, ahí es donde se entiende el mensajero de Satanás, porque no es que vino el mensajero a decirle, sino que el dolor que uno siente es eso, esa sensación de que me equivoqué, de que sigo cometiendo ese error, todavía lo estoy reestructurando y tengo que como que cada vez pulirlo más, cada vez hacerlo mejor. Entonces ahí está esa bofetada y ese aguijón que todo el tiempo nos dice, todavía le falta, porque estábamos muy contaminados, porque teníamos muchas creencias falsas, porque teníamos, digámoslo así, en vez de un propósito, expectativas de que no, ya yo soy santo, no, yo ya estoy listo, ya yo no me derrumbo, y esas expectativas se caen cuando viene la realidad de lo que nosotros verdaderamente hacemos y somos. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre presente, de que a nosotros no van a ser nuestras palabras las que nos van a hacer ver como santos, van a ser nuestras acciones con los demás, cómo nosotros nos comportamos. Ahí es donde ese aguijón, no deja que las demás personas tampoco avancen. Entonces es muy importante que nosotros vayamos reflexionando sobre nuestras propias debilidades, y que sí tenemos, digamos, una dicha maravillosa, y es una bienaventuranza muy grande el saber que estamos en un proceso espiritual, en un proceso de desarrollo, y que somos personas
que habiendo tantas cosas en el mundo, todavía eligen al Padre. Entonces eso es algo que enaltece a cualquiera, eso es algo que no se puede comparar con ninguna cosa que pueda obtener aquí en el mundo. O sea, es una grandeza muy grande, pero es una grandeza que también tiene el otro y que el otro tiene la oportunidad de conseguirla, porque si nosotros antes de llegar a esa condición de querer ser santos, vamos a decirlo así, o querer ser buenas personas, o querer ser personas dignas de formar el cuerpo de Cristo, pues antes ni por la mente se le pasaba a uno haciendo las cosas del mundo, creyendo que lo hace bien, creyéndose bueno, como les decía, pero cuando se nos abren verdaderamente los ojos y tomamos la decisión de cambiar, de transformarnos, entonces ahí hay un proceso como de transición, que nosotros lo hicimos antes que el otro, está bien, pero el otro tiene su tiempo y tiene el respeto, y hay que respetarle el tiempo para que él en su momento diga, bueno, yo lo voy a hacer también, lo voy a hacer de la siguiente forma, o todavía no lo comprendo, porque no es cuando yo se lo diga, sino es cuando la persona verdaderamente, el corazón, la semilla que está en el corazón brota y da fruto. Entonces ahí, no es cuando nosotros le digamos, no es que porque una semillita tiene un árbol gigante a un lado, el árbol gigante le dice, póngase, conviértase en árbol pues, que usted es un árbol como yo. No, esa semilla tiene su tiempo para crecer también, y el árbol no puede obligar al otro a que crezca cuando él quiera, sino que el otro arbolito tiene que ser paciente más bien y darle la oportunidad de que cuando él esté listo, entonces que ese vástago salga dentro de la semilla y empiece a germinar y a gestarse. Entonces así tenemos que ser nosotros, para que los demás no vean imposible el proceso también. Porque por eso Pablo decía, no, yo me glorio en mis debilidades. Mira, a mí me falta hacer esto, a mí me falta aprender aquí, a mí me falta aprender allá. Es todo lo que yo necesito, más bien ustedes ayúdenme a que yo también lo logre, a que yo también logre corregir todos mis errores, y hagámoslo juntos. Entonces, para que esas personas no vean algo inalcanzable, porque verdaderamente es nuestra naturaleza, solo que aquí se enseña lo contrario, enseñándose lo aparentemente bueno, enseñándose, entre comillas, valores que para este tiempo no tienen ninguna significación en el cotidiano. Como les decía al principio, lo que es los dones del Espíritu no son prioridad en el día a día de las personas, y eso ha sido letal para nuestros espíritus. Ese ha sido el aguijón que nos enferma, ese ha sido el aguijón que nos daña, ese ha sido el aguijón que nos hace sufrir, ese ha sido el aguijón que hoy conocemos como cáncer y diferentes condiciones de enfermedades por el proceso que nosotros estamos viviendo. Entonces, convirtámonos en personas que desean hacer un cambio, pero que no se creen más que los demás, sino que saben que todos somos parte de un proceso de transformación, y démosle la oportunidad a los demás de que formen parte de este cuerpo de Cristo que están haciendo acá, sin cuestionar las creencias, la condición social o cualquier limitación que nosotros mentalmente le queramos poner por nuestros razonamientos. Y finalicemos con un mensaje del Buda que dice: conquístate a ti mismo. Es mejor la conquista de uno mismo que ganar 1000 batallas. Así la victoria será tuya. Ni ángeles, ni demonios, ni cielo, ni infierno te la pueden arrebatar. Aquí se engloba todo con lo que está diciendo Pablo, y en qué consiste el recibir esos dones, el hacer un molde para poder recibir esos dones. Es vencer, hacerse fuerte en esas debilidades, reconocerlas y sobreponerse sobre ellas. Dice que Alejandro Magno pidió que en su féretro lo llevaran con las manos colgando a la vista de todos. Es porque quiero que todos vean que como me voy,
que me voy tal como llegué, con las manos vacías. Así, el símbolo que acá se quiere manifestar es que cuando nosotros logremos comprender que lo único que nos llevamos son los dones que van en nuestro corazón, las vivencias y las experiencias de luz que nosotros hagamos en la vida y la conciencia que nosotros logremos desarrollar en nuestra existencia, entonces pondremos como prioridad la batalla que tenemos en este momento consigo mismo, la conquista de nosotros mismos, el recibir esos dones del Espíritu. Bueno, muy feliz de poder estar compartiendo con ustedes este espacio maravilloso y espero que haya sido de mucho sustento interior para cada una de las personas que nos estaban escuchando. Estaban escuchando Sintonizando el Corazón de Dios, un espacio donde se transmiten mensajes y conocimientos que van a ir construyendo un camino hacia el Dios que llevamos todos por dentro, porque Dios vive y es a través de cada uno de ustedes. Recuerden que si desean contactarnos, lo pueden hacer a través del 0424-746-8057. Y los que nos están escuchando a través de los medios virtuales es más 58 424 746 8057. Aprovecho para mandarle un saludo y un abrazo de corazón a corazón a Lisbeth Cabriles desde Plata 3, que se encuentra con la señora Gladys. Muchas gracias por la sintonía. Espero que este programa les haya sido de mucho fruto y de mucha reflexión para que ustedes comiencen a construir esa vida que tanto anhelan en su corazón y que se conviertan en esa esperanza que todos tenemos. Entonces, que entiendan que nosotros, si todos tenemos esa esperanza, pues todos te necesitamos a ti como una parte del cuerpo de Cristo que está puesto en este planeta y se llama humanidad. Entonces, también es importante que sepan que si desean profundizar en los conocimientos que estamos compartiendo, lo pueden hacer a través de nuestra página web discípulosdecristo.net. Discípulos con S y C, discípulosdecristo.net. Allí van a encontrar recursos y enseñanzas y herramientas para ayudarte a crecer espiritualmente y a encontrar tu propósito de vida. Sin embargo, también es importante que sepan que ahí hay un programa de formación espiritual o un curso virtual en el cual ustedes se pueden inscribir de forma gratuita y para seguir profundizando en estos conocimientos que estamos compartiendo. Eso es libre de dogmas, libre de creencias, porque lo que nosotros compartimos es el conocimiento que se nos ha entregado, el conocimiento del Padre Eterno, para que nosotros lleguemos verdaderamente a encontrar la verdad de lo que somos y nuestro propósito, como lo habíamos hablado al principio, para que encontremos los dones del Espíritu. Entonces, no hay dogma que pueda decir que tiene la mecánica perfecta y la graduación como aquí se enseña en las universidades, sino que somos nosotros mismos los que tenemos que, según nuestras necesidades espirituales, ir formándonos en la verdad de Dios, en la medida que nosotros vamos avanzando. Entonces, no hay un pensum que nos pueda ayudar, sin embargo, hay toda una recopilación de conocimientos que ponemos a su disposición para que ustedes mismos encuentren la verdad que tanto han buscado y que estaba dentro de ustedes. Que tengan feliz noche y nos vemos nuevamente el próximo domingo de 6 a 8 de la noche por Radio Ideal 103.7 FM. Y quedamos entonces, lo dejamos con la canción de Yo Soy la Semilla de Daniel Mensajero.